Buenas a todos, yo soy Daga y seguimos con la serie sobre la individuación de Gilbert Simondon. Y bueno, este capítulo va a ser importante, siento que cada capítulo es importante, pero yo lo digo igualmente, porque hay muchos temas de interés a la hora de hacer, digamos, un esquema general sobre la obra de Gilbert Simondon. Y en el caso de este capítulo que vamos a hablar de su teoría de la información, podemos decir que es un elemento central para poder entender bien todo el sistema que construye Simondon. Y bueno, desde el propio nombre del título, ¿no? Porque es la individuación a la luz de las nociones de forma y de información, digamos. El concepto de información es clave porque va a estar a la base de su propia forma de entender la realidad y sobre todo de criticar otras visiones. Porque al fin y al cabo la teoría de la información de Simondon es realmente interesante porque se asocia a los elementos que habíamos estado hablando de su crítica al sustancialismo y al hilemorfismo, pero no solo eso, sino que a la vez rescata la teoría de información de Claude Shannon, ¿no? que al fin y al cabo es el que construye la teoría de la información más sólida y que, bueno, que da pie también a una gran influencia para los cibernéticos de primera generación sobre todo, ¿no? Pero la cuestión central de la teoría de la información de Simondon es que bebe de esta cuestión cibernética, pero a su vez critica la propia visión de Shannon por ciertos elementos que hablaremos a continuación, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque la teoría de la información de Simondon está muy actualizada, ¿no? Con respecto a los cambios, digamos, de la época, pero a su vez recoge, digamos, esos elementos que es hablar de información, que en el fondo la información podríamos decir que es un concepto que viene más de la ingeniería, de las ciencias puras, porque Shannon, por ejemplo, era matemático, si no recuerdo mal, pero que a la vez da pie a una potencia muy fuerte a nivel filosófico, y justamente lo que hace Simondon es rescatar esa potencia filosófica, hacer una crítica sobre la base de a lo mejor esa visión más cuadriculada, que podríamos decir, o más científica de la teoría de la información, y a su vez proponer una teoría de la información que recoge elementos muy disruptivos y muy interesantes, ¿no? Porque, vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y de forma así general, la teoría de la información de Shannon, digamos que lo que pretendería hacer, en cierto modo, es cuantificar la información, tratar de entender la información como algún tipo, digamos, de código, de mensaje, de medio para poder transmitirse, y en cierto modo operar una teoría que sea capaz de clasificar la información más allá del medio para poder así, digamos, comprenderla y a su vez realizar, pues no sé, avances científicos del tipo que sea a partir, digamos, de modelos que rescaten una forma de cuantificar la información en abstracto, ¿no? De modo que la forma de ver la información de Shannon, ¿no? Que es como a lo mejor esa forma más clásica que nos viene a la cabeza de información como comunicación, como mensaje, ¿no? Como un receptor que descodifica la información, es decir, el código que se manda por otro emisor, ¿no? Pues digamos, esa teoría de la información, a pesar de que es muy importante y que tiene ¿cómo decirlo? Tiene un gran encaje para las ciencias y para la tecnología, cómo se desarrolla la informática y demás. Sí que es cierto que para Simondon tiene ciertas limitaciones desde un punto de vista filosófico, o más bien que deja de lado un aspecto filosófico y ontológico que Simondon va a potenciar, ¿no? Entonces, claro, partiendo de esa visión clásica de la información como comunicación, ¿no? Yo estoy ahora mismo transmitiendo información porque estoy hablando y vosotros os llega esa información que estoy transmitiendo, ¿no? Esa visión que podríamos decir que es clásica, ¿no? O la luz está emitiendo electricidad y por lo tanto la bombilla no genera un efecto que lo descodifica la electricidad en luz, ¿no? Pues todo ese tipo de cuestiones que podríamos decir que luego pues
se puede codificar como kilovatios, ¿no? La luz, es decir, la información de la voz, no sé si eran los hercios, bueno, no recuerdo, ¿no? Pero podríamos decir que la información se puede codificar en patrones distintos desde una teoría más cuantitativa que sería la de Claude Shannon, ¿no? Pero, como os digo, para Simondon, el error principal de tratar la información de esa manera es que retoma la crítica que en un primer momento hablábamos desde la filosofía a lo largo de la historia, ¿no? Que es entender la información como una sustancia, como un ente formado, es decir, como una forma en sí misma, ¿no? Y ahí está lo interesante, ¿no? Que al fin y al cabo, si entendemos la información como una cosa, es decir, como algo que se transmite, como algo que va de un punto A a un punto B, es decir, yo tengo información, yo poseo ese ente que sería la información, y en el momento en el que yo la emito, esa información puede llegar o no puede llegar. Si llega, pues la recoge, ¿no? Como si fuera una cosa que vas pasando, que llega de un punto a otro, ¿no? Como una sustancia que va de un lugar a otro, con una forma. Y de ahí el nombre, información, ¿no? A nivel etimológico, también esa formación. Pero claro, justo el punto de Simondon es el contrario a ese, ¿no? Es desesustancializa, ¿no? O sea, elimina la sustancialización del ente, de lo que se entiende como una información, como algo dado, y justamente lo que hace es entender la información como una operación ontológica que tiene un efecto sobre el mundo y que por tanto realiza cambios en las estructuras de los objetos o de las cosas, es decir, que toman el camino de la individuación en base a unos procesos concretos, ¿no? Y esto es lo que me parece tan potente, ¿no? Mientras que una teoría de la información como la de Shannon es interesante a nivel cuantitativo, ¿no? A nivel, digamos, mensurable, a nivel de cómo se organiza ciertos patrones o ciertos modelos para entender las cosas, ¿no? Es a la vez muy limitada a nivel de entender una visión más holística o más especulativa con respecto a cómo la información modela el mundo. Porque al fin y al cabo lo que estaría diciendo la teoría de la información de Shannon es que el mundo está modelado por información, pero la información nos viene dado como paquetes de información que se transmitirían. Mientras que justamente lo que dice Simondon es lo contrario. No, la información no son individuos, no son entes hechos. Justamente es lo que crea los individuos. La información se genera en el momento en el que se estructura una forma a partir de la información. Es decir, no la información es una forma, sino que la información es lo que estructura las formas, y esto es clave, ¿no? Incluso a nivel etimológico es muy interesante de entender, ¿no? Porque nos sacaría del hilemorfismo, es decir, la información genera, la información es una forma, ¿no? que transmite algo, para entender que la información es lo que forma las cosas. Es decir, ¿cómo decirlo? Si cojo un cuadro y empiezo a pintar de color rojo, o voy a pintar de color verde, estoy transmitiendo una información al cuadro de forma distinta, ¿no? Digamos, ontológicamente, la forma que se está creando con el cuadro es distinta a la hora de aplicar ese color. ¿Por qué? Porque los elementos estructurales del color rojo y del color verde son diferentes, e incluso el trazo a la hora de aplicarlos también es distinto si lo aplico de una forma u otra. Es decir, en todo momento estamos transmitiendo información, pero no entendiendo la información como algo codificado, como algo sustancial, sino como algo que está haciendo que las cosas tomen una forma y no otra forma, ¿no? Entonces esto me parece que es magnífico, ¿no? Porque no solamente hace una crítica muy sutil, ¿no? Digamos, a los puntos centrales de la teoría de Shannon, que es muy fuerte, ¿no? y muy útil, sino que da la información, o sea, ¿cómo decirlo? Rescata un concepto que parte, digamos, de premisas totalmente científicas, ¿no? Porque ya os digo, el concepto de información es un concepto que nace de las ciencias puras,
Pero, digamos, Simondon es capaz de ver la potencia filosófica que tiene y lo emplea y de forma transductiva, como hablábamos en el anterior vídeo, lo pasa de un lugar a otro y entiende cómo al fin y al cabo la información es lo que modela el mundo. Es decir, el mundo está en constantes procesos de información, por así decirlo. O sea, en el momento en el que las cosas toman una dirección que están en múltiple cambio constante, en el fondo lo que está pasando es que hay procesos de codificación y de descodificación. Esto es lo que habla Deleuze. No es coincidencia que al fin y al cabo Deleuze también tuviera un lenguaje tan cibernético, al fin y al cabo transmitido por Simondon de una forma indirecta, ¿no? Porque al fin y al cabo tengo entendido que Deleuze tampoco es que leyese mucha cibernética ni nada, pero vaya, lo que está en la clave del proceso es que el cambio se genera por cómo las formas se toman, ¿no? Es decir, la información sería lo que aglutina una serie de elementos concretos que generan los cambios para que se den de una forma. Entonces, esto es un modelo que es radicalmente opuesto, ¿no? La forma no está dada, es decir, yo no veo las cosas con una forma dada, sino más bien que esa forma se ha generado por la información, ¿no? O sea, porque yo digo, vale, eso tiene una forma y me transmite una información, ¿no? Sino más bien esa forma que tiene eso ha sido dada por una información que le ha permitido estructurarse en un estado de equilibrio para que pueda, digamos, luego yo verla y me transmita una información, ¿no? Es como un proceso de información que se encadena con otros procesos de información, ¿no? Claro, son muchas cosas las que estoy diciendo, no sé hasta qué punto se está entendiendo de forma clara, ¿no? Porque es algo complejo, pero es algo que a la vez tiene mucha potencia, ¿no? Pero, o sea, lo que hay que tener en cuenta, al fin y al cabo, es que la información, si es entendida simplemente como transmisión, estaríamos entendiendo las cosas como simplemente como el modelo que se nos entiende, ¿no? Como el modelo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Incluso podríamos decir que la información parecería que en el lenguaje corriente tiene hay una concepción mayoritaria en la cual parece que la información sea algo casi semántico, ¿no? Algo referido al lenguaje. Que hasta donde yo sé tampoco estaba compartido eso por parte de Shannon. O sea, Shannon tampoco pretendía reducir la información al lenguaje y es más, a él le interesaba más cuestiones más técnicas. Pero es que ya no solamente eso, digamos, la visión de Shannon tampoco sería la acertada a nivel filosófico, o por lo menos desde el punto de vista de Simondon, ya no solamente que la información pueda generarse a partir del lenguaje, que es como lo que la gente tiende a pensar, ¿no? Es como, vale, me has dicho esto y me ha llegado esta información, por lo tanto yo ahora sé algo que antes no sabía, ¿no? O he leído este libro y he entendido, pues, que este suceso histórico pasó en tal año y ahora me ha llegado esa información y sé tal cosa, ¿no? Digamos, ese punto de vista de la información es incorrecto. Es incorrecto porque es bastante restringido a un ámbito. Porque, ¿cómo decirlo? Es verdad que si tú lees un libro y te llega la información, tú estás reconociendo información de ese libro. Ahora bien, lo primero de todo, el libro no contiene la información como si fuera una sustancia, como si las letras que hay ahí contenieran algo fijo, algo que implica un resultado lineal e invariable y se te transmitiera y ya está, ¿no? Porque la información, otra cosa que es importante, la información puede no llegarte, ¿no? Que la información esté ahí no implica que te vaya a llegar la información, ¿no? Pero la cuestión ahí es que justamente donde se realiza la información es el hecho, o sea, si yo estoy leyendo ese libro y me llega el mensaje, por así decirlo, desde el punto de vista de Shannon, pues sería como el receptor ha descodificado el mensaje, ¿no? Pero desde el punto de vista de Simondon, lo que estaríamos viendo es que yo, al recoger ese proceso, ¿no? Digamos, mi proceso de individuación interno, al confrontarse, implica que hay unos inputs, ¿no? Que sería, pues, vale, estoy leyendo el significado de esas palabras y esas palabras
implican que mi propia individuación a lo mejor ahora he reconocido algo que antes no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido un cambio estructural a nivel metastable dentro de mi psique. Y eso es lo que a lo mejor la teoría de Shannon no es capaz de ver porque tampoco le interesa, ¿no? Entonces, el proceso de descodificación, el proceso realmente de información implica procesos de individuación. Es decir, yo en el momento que me acabo de leer el libro de la individuación soy una persona distinta a cuando me lo empecé. ¿Por qué? Porque todas las cosas que he aprendido a raíz de la lectura de Simondon implican que me han individuado de forma distinta. Es más, ahora yo veo el mundo con la forma de vista que Simondon me ha aportado mediante la información que me ha transmitido, pero no me la ha transmitido de la forma simplemente de mensaje y recibo el mensaje como si el mensaje fuera igual para todos. No, el mensaje, la información, me individúa, en tanto que yo cambio mis equilibrios metaestables dentro de mí y me conforman, es decir, me forman la psique de una forma distinta, ¿no? De forma metafórica, podríamos decir, ¿no? Pero la cuestión de fondo es que cada persona que vaya a leer un libro le va a individuar de forma distinta. A lo mejor una persona se lee un libro y no le importa nada y le parece un libro malísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso de individuación que ha generado, ¿no? ese encuentro es distinto, ¿no? O interpretaciones distintas, etcétera, ¿no? Pero esto no acaba aquí. Ahora estaba poniendo el ejemplo de cómo la individuación afecta desde ese punto de vista más normativo, que es... cómo la información afecta desde el punto de vista normativo, que es el de recibir el lenguaje, ¿no? Pero realmente el lenguaje solamente es un punto más de información, o más bien solamente es un punto más donde la información se cuece, ¿no? Porque el hecho de que el libro que yo tengo entre mis manos para leer esa información de la que estamos hablando, también ha necesitado ese libro unos procesos de información para poder crearse ese libro, ¿no? Me refiero, el color de la portada del libro implica unos procesos de información, la forma del libro implica unos procesos de información, el hecho de que se eligiera una forma para el logo de la editorial, para donde está, digamos, la imagen, el texto, la fuente, también necesita unos procesos de información. O luego, si pasamos incluso en términos económicos y de logística, ¿no? Digamos, la cadena... ¿Cómo sería la cadena, digamos, de valor que genera que yo acabe teniendo este libro? Implica que ha habido una serie de transportistas que han tenido que manejar coches con todos los procesos de información que implica, pues, tener que ir a comprar gasolina, que la gasolina pase al conducto, que acelere el coche, ¿no? Si echamos más para atrás, pues en el momento en el que la fabricación, ¿no? Llega, digamos, de la editorial y pasa a manos, ¿no? De los transportistas, ¿no? O incluso pasamos hacia el otro lado y llega a las librerías. Bueno, es que podría seguir hasta el infinito, ¿no? Es algo que no puedes parar, ¿no? Estoy poniendo ejemplos por si se visibiliza más, ¿no? Pero la cuestión de fondo es que la información no se reduce al hecho de la semántica, no se reduce al hecho del lenguaje, pero tampoco se reduce al hecho de, digamos, de la informática, digamos, de cuestiones biológicas, ¿no? El ADN también sería un tipo de información, el tipo de cuestiones como el de la luz, el sonido, pues no sé, los terremotos, todo eso, digamos, que tiene también patrones, que tiene, como no me sale la palabra, ¿no? Me sale el termómetro, ¿no? Digamos, un medidor, ¿no? Estandarizado. Son tipos, digamos, de formas de clasificar la información. Pero aún así la información está generándose a cada momento. Y este es el giro interesante de Simondon con respecto a esa visión, a lo mejor más científica, más recta, que implica la teoría de Shannon, ¿no? Que al fin y al cabo la información es como un concepto que es como un eslabón perdido que nos permite comprender mucho mejor lo que durante siglos la historia de la filosofía ha pensado de forma deficiente, que es al fin y al cabo el hecho de pensarlo todo mediante tipos de sustancialismos, ya sea pluralismos, monismos, diferentes formas de ver las cosas, pero siempre estancadas en esencias estáticas. Sin embargo, en el momento que entendemos el concepto de información, comprendemos cómo la forma depende de un proceso. Y por lo tanto la forma no es algo que proviene del mundo de las ideas, ni proviene, digamos, de una sustancia
como la de Spinoza, o un montón de sustancias como las de Leibniz, etcétera, etcétera, ¿no? Si os dais cuenta, la información implica que los procesos de individuación, que son distintos en lo concreto cada uno de ellos, hace que las cosas se actualicen en la realidad de una forma o de otra. Es decir, virtualmente hay un campo de potencialidades inmenso, podríamos decir que infinito, ilimitado. Sin embargo, es aquello que se actualiza en la realidad lo que ha hecho que la información tome una dirección y no otra, ¿no? Si yo cojo un lápiz y empiezo a sacar punta, yo estoy realizando un gesto que a nivel físico va a transmitir una información como para que el efecto que genere es que el lápiz se afine. Es decir, la forma del lápiz se ha generado por esa fricción que ha habido pues, entre la hoja del sacapuntas con el lápiz, ¿no? Es decir, la forma no nace porque de repente el lápiz ha tenido la esencia de un lápiz con punta a un lápiz sin punta, no. La forma nace porque hay un proceso de individuación en la cual la información que se transmite físicamente es que cuando hay una cantidad X de intensidades de fricción hace que la punta se afile y por lo tanto el lápiz termine con un efecto de individuación con punta. ¿Entendéis la movida, no? Es como el hecho de que la individuación es cambio y el ser de las cosas es cambio. Y por otro lado, si yo parto el lápiz por la mitad, también es un proceso de individuación distinta. La información que se transmite es distinta. Si os dais cuenta, la información ha estado tanto presente en el momento en el que se ha partido el lápiz como en el momento en el que se ha sacado punta. Sin embargo, el resultado es diferente, porque el estado metaestable en el cual las partículas que están en el lápiz y las fuerzas que han hecho que se tome una dirección u otra, de forma virtual se han tenido que actualizar a partir de una información distinta. Y ahí está la clave de la información. La información reside en cómo lo que se actualiza, el resultado de ese desequilibrio en el que se organiza físicamente el estado del lápiz, termina tomando esa dirección y por lo tanto la información pasa a formar una forma de lápiz partido y por lo tanto cambia totalmente esa forma, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que es de importancia capital porque te ayuda mucho a pensar cualquier cosa, o por lo menos te genera, a mí en mi caso particular, lo que me ha gustado tanto de Simondon es que tiene una teoría muy sólida con respecto al mundo, con respecto a una ontología sobre las cosas, pero que además recoge elementos científicos para basar sus premisas, pero también es cierto que tiene una crítica interna a la historia de la filosofía que lo pone a él en un lugar distinto con respecto a la tradición, porque realmente su punto de vista es resolutivo con respecto a los problemas de los que hemos estado mencionando a lo largo de los vídeos anteriores, ¿no? Al fin y al cabo, Simondon tiene un método transductivo, Simondon tiene una teoría de la información, Simondon tiene una forma de entender cómo se ha hecho mal anteriormente en la historia de la filosofía y a su vez repara en cómo hablar de individuos es incorrecto y tenemos que hablar de individuaciones. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que ya sea que estemos hablando, como hablaremos en, creo que el próximo episodio, ¿no? Ya sea de elementos físicos, como lo que hablamos de un lápiz, ¿no? O cuestiones que son puramente lo que trataría la física, ¿no? O cuestiones biológicas, cuestiones vitales, cuestiones que afectan a los organismos vivos, ¿no? O cuestiones que podrían ser psíquicas, ¿no? Que sería más de un lado psicológico, o directamente cuestiones que podríamos decir sociales, cuestiones políticas, económicas, etcétera. Todo eso realmente, depende de procesos de individuación que más allá del sector, del campo en el que estemos tratando concretamente, porque evidentemente no es lo mismo la individuación de una idea que la individuación de una institución o la individuación de una mesa o cualquier cosa, ¿no? Que se nos venga a la cabeza, lo que se individúa es de forma distinta y también depende de ciertos contextos distintos o ciertas cuestiones a tener en cuenta distintas, pero lo que está a la base de todo ese tipo de individuaciones son procesos en los cuales hay un intercambio
de información, hay unos procesos de desequilibrio y equilibrio que hacen que constantemente los seres se reestructuren y por lo tanto se resuelva la contradicción entre el ser y el devenir, ya que en el momento que ambos se coordinan en un mismo resultado, es decir, en el momento en el que entendemos que las cosas son en tanto que cambian y que su ser va a la par de su cambio, pues nos permite tener unos fundamentos ontológicos muy fuertes, tanto para analizar procesos tecnológicos, científicos, filosóficos, etc. Y a su vez como que al fin y al cabo construye una teoría muy sólida basada en una propuesta totalmente nueva. A mí realmente me ha fascinado la teoría de la información de Simondon, sobre todo por eso, porque al fin y al cabo la información normalmente la entendemos mal, entendemos la información como algo que simplemente nos llegan mensajes y esos mensajes les hacemos caso, o si no te he escuchado pues no me ha llegado la información. Pero es que realmente el hecho de que no te haya llegado la información, por ejemplo, y que alguien te diga que no me has escuchado, también es un tipo de información distinta. ¿Por qué? Porque en verdad te ha llegado la información no solo de que no te llega el mensaje que deberías ser informado, sino también el proceso de decir, ostras, yo he estado, me había empanado, me había rayado y no me ha llegado esa información, ¿no? Pero es que cualquier acto tiene esa información, ¿no? Como hablábamos, si yo me cambio por las mañanas y me elijo un pantalón en vez de otro, una camiseta en vez de otra, estoy poniendo una serie de información sobre mi cuerpo, ¿no? Con un peso determinado sobre mi cuerpo, o elijo un desayuno u otro, estoy transmitiendo una serie de información, ¿no? Entonces, claro, esto al fin y al cabo elimina el factor también cuantitativo, ¿no?, de Shannon, que a pesar que, como digo, no es por desprestigiar a Shannon ni mucho menos, ya os digo que me interesaría en el futuro también traerlo al canal porque tengo especial interés con cuestiones cibernéticas y seguro que de aquí a un tiempo voy a continuar haciendo vídeos sobre esto si os interesa. Pero claro, al fin y al cabo, en el momento que entiendes la información como cuantificación, la estás cerrando a entornos restringidos, que para el campo restringido del que lo necesitas es muy útil, pero digamos, toda esa potencia filosófica que tiene el concepto de información, que a su vez lo debe al de las ciencias puras, es decir, lo debe gracias a esos campos restringidos, digamos, de repente tenemos un concepto que sobrevuela toda la realidad y que tiene la capacidad de explicar por qué se generan las cosas sin importar el campo en el que estemos, porque siempre va a haber un proceso de información dentro, ¿no? Porque para pasar de un estado A a un estado B, ese proceso ha tenido que generar un tipo de información, sea de lo que fuera, ¿no? Sea una información que me ha llegado en forma de ideas, ¿no?, que ha tenido que ser en forma de palabras, que ha tenido que ser en forma de fuerzas físicas, que ha tenido que ser en forma de procesos biológicos, o etcétera, etcétera. Pero lo que está de fondo es que hay una información que pasa de un punto a otro. Así que bueno, no tengo nada más que decir, me enrollo a lo mejor un poco con la información, pero porque al fin y al cabo no sé cómo estaréis disfrutando, si os estará gustando la serie o qué, pero yo por lo menos estoy disfrutando mucho, tanto mi lectura la disfruté mucho como también transmitiendo la información, ¿no? Espero que os individúe la información sobre Simondon lo mismo que a mí me ha hecho y eso. Al fin y al cabo, ya os digo, Simondon es un autor que me ha volado bastante la cabeza, ¿sabéis? Es un autor que en el futuro seguiré trayendo al canal porque sin duda lo voy a seguir leyendo. Y bueno, de momento todavía quedan unos cuantos vídeos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Chao.